Vamos a hablar ahora de otros temas. Las tribus sirias le han negado el apoyo a Jordania para luchar contra el Estado Islámico. Las agencias humanitarias, por su parte, piden ayuda para afrontar la crisis de los refugiados. La guerra civil y el avance del terrorismo en Siria impulsó a esta mujer y sus hijos, de 5 años y 1 año y medio de edad, a abandonar su hogar y buscar refugio en un campamento no oficial de Beca en el Líbano. Aunque ella y los suyos están a salvo, la escasez de alimentos y otros servicios básicos no garantizan un mejor porvenir. Este es el temor de casi 60 millones de personas en todo el mundo que se vieron obligados a huir en el último año, cifra que supone la mayor crisis humanitaria de la que no se tenía registro desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, a vísperas de celebrarse el Día Mundial de los Refugiados, las agencias de ayuda advirtieron que el Programa Mundial de Alimentos se estaría quedando sin fondos para afrontar esta situación que podría deteriorarse aún más. La situación es más grave en momentos en que no existe una solución de paz dentro de Siria. Por eso pedimos a la comunidad internacional dar un paso adelante y apoyar los esfuerzos humanitarios de este pequeño país que no tiene cómo afrontar esta enorme crisis. El director ejecutivo de Oxfam, Mark Goldring, también coincidió en que la crisis de Siria carece de fondos suficientes. Para Goldring, el mundo está contribuyendo con menos del 20% de lo que actualmente se necesita para responder eficazmente a las necesidades de 11 millones de desplazados dentro de Siria y más allá de sus fronteras. Mientras tanto, la lucha contra el Estado Islámico continúa en el país, aunque el gobierno parece mantenerse al margen de la campaña. Desde Damasco, los representantes de las tribus afines al régimen de Bashar al-Assad rechazaron la oferta del rey Abdullah de Jordania de entregarles armas para enfrentar juntos al yihadismo. Las tribus sirias negamos definitivamente cualquier llamado a despojarnos de nuestra esencia nacional o árabe. Estas diferencias entre las autoridades sirias son vistas con especial atención por Reino Unido. Durante una conferencia sobre seguridad en Eslovaquia, el primer ministro británico David Cameron instó a las comunidades musulmanas a llevar a cabo esfuerzos para luchar contra el extremismo, evitando fomentar el radicalismo entre los jóvenes. Cameron también anunció que Londres está expandiendo su programa de reasentamiento para los sirios que huyen de su país devastado por el conflicto. Según este programa, que se inició en el 2014, solo se había encargado de 187 personas hasta la fecha. Pero tras un acuerdo con ACNUR, hoy el país aceptaría a 500 refugiados más en los próximos 3 años. Muy bien, pues este apoyo que le ha negado la tribu siria a Jordania, que sobre todo pues que está muy comprometida con la lucha contra el Estado Islámico. Ya había un piloto de ese país que fue, como sabemos, pues asesinado de forma muy cruel. Sí, Jordania tiene fronteras, en su frontera norte con Siria y con Irak. Y el rey Abdullah II pues había ofrecido su ayuda pues en todo sentido, militar inclusive, para las tribus sirias limítrofes con Jordania para hacer frente al régimen, a todos los problemas, al régimen de al-Assad, al terrorismo. Y lo que estas tribus sirias básicamente han señalado y es su apoyo total al gobierno, lo cual creo que denota la complejidad del conflicto sirio, un conflicto que hoy en día, si hace 3 años, cuando Bashar al-Assad decía que se enfrentaba al terrorismo y en verdad se enfrentaba a rebeldes que luchaban por libertades, hoy cuando Bashar dice me enfrento al terrorismo, creo que tiene razón, en verdad se enfrenta al terrorismo, se enfrenta al Estado Islámico, hace frente al Nusra, y cuando estas tribus sirias lo que están tratando es, obviamente, no sé si son aliados de al-Assad, pero no quieren abrir otro frente, es decir, en este momento el peor enemigo no es al-Assad, el peor enemigo es lo que puede hacer el Estado Islámico, que ya en Siria causa temor, claro, al dominar en este momento más del 50% del territorio de dicho país. Entonces, tengo la impresión que en este momento lo más conveniente para esas tribus sirias, antes de pensar en al-Assad, es pensar en el peor enemigo, al cual todos conocemos cuáles son sus prácticas. Bien, ahora vamos a hablar de un ataque terrorista en Cisjordania que dejó al menos un israelí muerto y otro herido. Las víctimas tenían 25 años y volvían de un asentamiento en Dolev. El trágico incidente tuvo lugar mientras se desplazaban por las inmediaciones de Dolev, al noroeste de Jerusalén. Un joven israelí murió y otro resultó herido durante un ataque en Cisjordania. Ambas víctimas de 25 años de edad se encontraban viajando en un automóvil hacia la región de Binyamin, cuando un palestino les hizo indicaciones para que se detuvieran ya que necesitaba ayuda. Nada más al acercarse, el atacante abrió fuego contra ambos y se dio a la fuga.
Al menos 4 disparos atravesaron la luna frontal del carro, alcanzando el pecho de uno de los jóvenes. La víctima, identificada como Dani Gonen, fue hallado inconsciente y fue trasladado en helicóptero al hospital Tel Hashomer, pero murió 1 hora después del ataque. Su acompañante no está en condición grave y se espera que se recupere en ese mismo centro de salud. Un número considerable de soldados fueron desplegados por la zona cercana al lugar de los hechos para buscar al autor del atentado, de quien se cree actuó en solitario. Muy bien, la primera ronda de conversaciones de paz sobre Yemen en Ginebra concluyeron sin acuerdo sobre el fin del cese al fuego entre rebeldes hutis y el gobierno. Las Naciones Unidas expresó que los diálogos cerraron sin un avance concreto y sin establecerse otra fecha para las negociaciones. El enviado especial de la ONU para Yemen, un diplomático mauritano, puntualizó que la tregua necesitará de más consultas y que por ahora viajará a Nueva York para reportar al secretario general de la ONU y al Consejo de Seguridad, tras lo cual va a retornar a la región yemení para continuar trabajando para el establecimiento de la paz. Desde el 2011 el país vive una crisis política, la misma que se agudizó con el levantamiento en armas de los rebeldes chiíes hutis en septiembre del 2014. Los continuos enfrentamientos civiles han forzado la salida del poder del presidente, que se ve obligado a exiliarse en Arabia Saudita. Muy bien, pues no se ha llegado a avanzar mucho en el tema de las negociaciones de paz y eso va a continuar, porque la violencia es fortísima y yo creo que no sé si van a poder por lo menos paralizarlas o ponerlo en pausa un tiempo. Sí, en las últimas 24 horas aparecieron noticias de que hablaban de que era posible, había una posibilidad de que se diera un alto el fuego, pero la verdad es que las condiciones en las cuales se encuentra Yemen, el país más pobre de toda esta zona, esta región de la península arábiga, pues es lamentable en materia de conflicto. Nosotros creemos, a partir de información que recibimos, que el conflicto solamente es entre hutis, una minoría de tendencia chiita, y el gobierno oficialista de Al-Hadi, que se encuentra en este momento exiliado en el extranjero. Creemos que ese es el único elemento de conflicto y la verdad es que el tema yemení es mucho más complejo. Hay organizaciones terroristas. Estados Unidos lleva a cabo hasta ahora una acción muy fuerte contra Al-Qaeda y hay presencia de Estado Islámico también. También hay que tener en cuenta que Yemen es un país unificado hace 30 años y hay diferencias todavía entre el norte más desarrollado y el sur más pobre. Hay diferencias tribales muy marcadas también, tipo lo que sucede en Libia. Hay también tendencias religiosas que la vemos entre chiitas y sunitas. Así que este escenario que ha planteado pues mucho caos ha reavivado una serie de diferencias que hace que el conflicto yemení sea algo más complejo que simplemente dos actores que además incluyen, además de todos los actores internos, incluye la presencia de Arabia Saudita e Irán. Dos países que también juegan pues su papel apoyando a cada uno de los bandos, sean hutis o sea el gobierno oficialista de Al-Hadi, que dicho de paso tampoco es democrático, así que también podría ser cuestionado de una mirada occidental. Entonces, la realidad de Yemen permite comprender por qué es tan difícil poner un acuerdo. Muy bien, vamos a hablar de otros temas. En una reunión con el jefe de la OEA, Vladimir Putin aseguró que su país observa estrictamente la no proliferación nuclear. El presidente ruso culpó a Estados Unidos de la crisis en el este de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, en San Petersburgo, horas antes del inicio de la edición 17 del Foro Económico Internacional. Durante el encuentro, el líder del Kremlin destacó que su país es el primer interesado en cumplir todos los aspectos para la no proliferación nuclear y para ello trabajan estrechamente con el organismo. Más tarde, en el desarrollo del Foro Económico, Putin respondió sobre otros aspectos, como la crisis en el este de Ucrania. Durante su comparecencia lamentó que Kiev manipule la situación, por lo que instó a Occidente a resolver el conflicto en el vecino país. Se repite como mantra de que Rusia utilice su influencia en el sureste de Ucrania. Nosotros influimos, sí, pero es imposible resolver el problema por nuestra cuenta. Las autoridades oficiales de Kiev y sus socios occidentales, entre europeos y americanos, deben embarcarse en trabajar juntos en esto.
Putin destacó como posible solución al conflicto que Kiev ratifique la resolución que concede a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk estatus especial, tal como lo prometió en los acuerdos de alto el fuego en Minsk. Rodeado de empresarios y políticos mundiales, Putin destacó además la marcha de la economía nacional, pese a las sanciones de la Unión Europea, que esta semana ratificaron la extensión de sanciones contra Moscú hasta fines de enero del 2016 por su actuación en la crisis ucraniana. A finales del año pasado, nos auguraban una profunda crisis. No ha sido así. Hemos estabilizado la situación, minimizado la influencia negativa de la situación y ahora estamos superando con seguridad esta racha de dificultades. La economía rusa acumula suficiente fuerza interna. Estas declaraciones llegan un día después de que Moscú protestara luego que los activos rusos en Francia y Bélgica fueron congelados a petición de exaccionistas del grupo petrolero Yukos, como parte de un procedimiento de compensación por el cuestionado desmantelamiento de la empresa. De momento, Rusia ha descartado pagar cualquier indemnización y ha advertido posibles represalias si es que no puede recuperar el control de sus cuentas bancarias. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar luego de la misma con los principales puntos de la primera encíclica del Papa Francisco. Volvemos.